Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Les saluda como todas las mañanas de jueves su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí para tratar temas afines al área de la salud. Les recuerdo nuestras líneas de contacto y de comunicación para estar con nosotros en este programa. Estamos en el 442-344-1404 para mensajes de WhatsApp, también en Facebook TV UAQ, en YouTube TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200 extensión 37120 para mensajes en vivo en TV UAQ. Muy bien, distinguidos teleauditorio, esta mañana tenemos el enorme gusto de contar con un invitado muy especial. Vamos a tratar un tema vinculado con el área de la hematología, es decir, con el estudio de la sangre particularmente, y de un tema que es muy importante, que ha venido evolucionando como todas las áreas médicas, con tratamientos, con diagnósticos más tempranos y que tiene que ver con las leucemias. Así es que le doy la más cordial bienvenida al doctor Lecona. Así es. ¿Verdad, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros, hematólogo. Y bueno, doctor, pues atendiendo a nuestra petición de nuestro auditorio que desea tener conocimiento sobre esta área tan importante, pues quisiéramos preguntarle a usted, doctor, si fuera tan amable, en definirnos qué son las leucemias, doctor. Claro. Bueno, las leucemias son enfermedades propias de la sangre, se caracterizan por una producción exagerada de glóbulos blancos, los cuales favorecen la sustitución a nivel de la médula ósea, que es el sitio donde se produce la sangre, de células anormales. Se van sustituyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo cual hace que con el paso del tiempo esta producción anormal vaya sustituyendo las células buenas, vayan siendo reemplazadas por células malignas. Muy bien, doctor. Entonces, esto es básicamente lo que podríamos definir para que nuestro público en general pueda saber qué es una leucemia. Ahora, doctor, preguntarle a usted, si fuera tan amable, en informarnos en, digamos, cuál es la frecuencia. Nosotros en el área médica la conocemos como la incidencia de la enfermedad, pero para que nuestro público lo pueda entender de esta manera, ¿con qué frecuencia se presenta esta enfermedad? Como tal, en México, desgraciadamente, no contamos con esa estadística. Como se aborda en diferentes centros médicos, tanto institucionales, privados, públicos, no existe una estadística como tal. Se dice que a nivel mundial, obviamente, es el cáncer más común después de lo que es el mieloma múltiple, otra enfermedad sanguínea. Pero como tal hay tantos tipos de leucemia que es difícil poder dar una estadística. Aproximadamente uno en 10,000, uno en 100,000 pacientes personas puede llegar a presentar esta enfermedad. En México, como tal, en los niños se considera que es el cáncer infantil más común, pero en adultos esta estadística como tal está sesgada por tantas incidencias que hay de otros tipos de cáncer. Muy bien, doctor. Sí, efectivamente, en este sentido era parte de esta segunda pregunta que nosotros queremos hacerle a usted, que tiene que ver, sabemos que ciertas enfermedades se presentan en determinados grupos de edad, en estos grupos etarios. Las leucemias, doctor, en su expertise, su conocimiento, ¿cuáles son las edades en las cuales con mayor frecuencia podemos encontrar esta enfermedad? Por lo general son los extremos de la vida. Se considera que, como lo comenté, en los niños menores de 10 años se considera la enfermedad hemato-oncológica más frecuente. Y en el caso del otro grupo serían las personas más de 60 años, es el otro pico de incidencia, donde las personas llegan a presentar más riesgo de tener esta enfermedad. Es decir, como bien lo menciona, en etapas tempranas y en etapas tardías de la vida. Así es. Es cuando con mayor frecuencia encontramos la incidencia de la enfermedad. Ahora, doctor, en ese sentido, muchas veces
todos nos preguntamos, porque además nuestros pacientes nos dicen, oiga, ¿y por qué me salió esto? ¿O por qué me enfermé de esto? La pregunta es saber, doctor, que si nos puede explicar usted cuál pudieran ser las posibles causas. Ya sabemos que es difícil establecerlas, para poder definir claro. qué puede originar una leucemia. Curiosamente, esa yo creo que es la cuestión que siempre va después de decir tengo leucemia y por qué me dio. Como tal, luego es muy complicado definir la etiología o la causa de la enfermedad. Se ha establecido normalmente que las personas que llegan a tener exposición a solventes, pesticidas, herbicidas, son las personas que llegan a tener mayor incidencia de esta enfermedad. Por lo general es como la exposición a algunos derivados del petróleo que se denomina benceno, son la etiología más común. Radiación también, pero hablamos de radiación a dosis altas, personas que se exponen a radiación ultravioleta. No se ha establecido como tal una relación directa, más no así, por ejemplo, con los derivados del plutonio, uranio, toda esa situación, obviamente sí favorece. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí se empezó a hacer un poco más de hincapié en esta situación, porque se vio que después de esto se llegaron a presentar mucho más casos en esta población que fue expuesta a dosis altas de radiación. Sí, es decir, en ese sentido, pues hay factores ambientales en un momento dado que tienen que ver con el origen de la enfermedad. Y una pregunta que también es muy común y nos hacen muy comúnmente, doctor, es, ¿esta enfermedad tiene algún origen hereditario? ¿Hay alguna cuestión genética, como nosotros lo conocemos, en su génesis, en su desarrollo? Como tal, sí, obviamente, incluso ante cualquier paciente que se sospecha leucemia, siempre se interroga por el antecedente. Como tal, hay algunas situaciones congénitas que favorecen esta, obviamente, secuencia de enfermedades genéticas, pero poder establecer una relación directa con algún factor no se ha podido establecer. Quizás hasta ahorita todavía no ha avanzado suficientemente los estudios en genética. Con el paso del tiempo quizá habrá mutaciones que ahora le llamamos la nueva era de la epigenética, donde se van a poder determinar estas situaciones y quizá ahí sí ya se puede encontrar una asociación directa. Como tal, lo más que se ha llegado a interrogar a los pacientes es si en el padre o el abuelo, un hijo tuvo el antecedente de leucemia. Esto sí es un factor de riesgo, pero como tal un porcentaje o decir 3, 4 veces tienes más riesgo de tener la enfermedad, no ha sido todavía establecido. Totalmente determinado, ¿verdad? Muy bien. Doctor, hasta aquí hemos hablado de lo que es la leucemia, las edades en las cuales se puede presentar la enfermedad, algunas de las posibles factores asociados al desarrollo de la enfermedad. Pero una cosa importante, y sobre todo para nuestro distinguido auditorio, sobre todo si consideramos que en edades tempranas de la vida se puede presentar nuestros niños, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas o que en un momento dado una mamá puede estar al tanto de que hay algo extraño ahí con su hijo o su hija y que nos pudiera indicar, es decir, los síntomas o signos clínicos que nosotros conocemos? Claro, incluso ha sido parte de los programas sociales para poder identificar a los niños que tienen factores de riesgo para tener esta enfermedad. Obviamente son los que se relacionan con la aparición de moretones en sitios anormales. Hay veces que obviamente los niños pues llegan a tener caídas, pero en esta situación, por lo general son moretones que aparecen de forma espontánea en cualquier parte del cuerpo, pueden ser las extremidades, el tronco, y que no se relacionan con algún tipo de traumatismo o golpe. Aparición de pequeños puntitos que le llamamos petequias, son como lunares de color rojo. Violáceo. Y también en algunas otras situaciones la aparición de bolitas anormales, o que nosotros son la inflamación de ganglios en sitios como puede ser cuello, axilas o la región inguinal. Y obviamente ya en etapas avanzadas alguna fiebre, que por lo general yo creo que es el motivo más común. Es el paciente que ha sido ya valorado, el niño que ha sido valorado por varios especialistas, persiste con fiebre, no le encuentran una causa. Entonces ahí se tendría que empezar a hacer el abordaje. Así es. Entonces serían datos que nuestros pacientes pueden manifestar
digamos, en una etapa relativamente temprana, doctor, ¿verdad? Así es. Y esto de la fiebre, que es probablemente el dato pivote por el cual nos llevan al paciente. Y creo que en el día a día también la preocupación de los ganglios, ¿no? Que para nosotros un dolor de cabeza, porque se cree que un ganglio es algo muy sencillo, pero el estudio integral del ganglio no es tan sencillo. Así es. Usualmente los niños presentan por su desarrollo inflamación transitoria de estos, a veces asociado a infecciones virales o otras situaciones. Quizá lo que lleva o más a sospechar esta situación son aquellos que llegan a presentar más de 1 mes, 2 meses de evolución y obviamente que no van creciendo y que no van cediendo con el tratamiento establecido. Convencional, muy bien. Y doctor, ¿y cuáles pudieran ser esos datos relativamente precoces, pero por ejemplo ahora en el adulto mayor, en el otro extremo, en el otro pico de incidencia de la enfermedad? Claro, en el caso de los pacientes mayores, casi siempre se manifiesta por un síndrome anémico. Esto se caracteriza por obviamente cansancio, mucho cansancio extremo, palidez. El paciente llega con mucha palidez tanto en la piel como en otros sitios y incluso hemorragias. Ya en el caso del adulto es más común que lleguen con hemorragias que consideraban normales o anormales. Por ejemplo, en el caso de una mujer, ya sea en edad temprana o mayor, llega otra vez con algún desequilibrio o de trastorno en su ciclo menstrual. También eso ha sido muy común, que una mujer llegue con alteración en su ciclo menstrual. Dices que ya llevo varios días y esto no cede y eso pues no se considera normal. A veces sangrado nasal también es muy común y ahí en adultos es más complicado, casi no es común encontrar ganglios, más sí manifestaciones como crecimiento de hígado o vaso. Ya hay diferentes tipos de leucemia, la realidad es que hay demasiadas, pero incluso hay leucemias crónicas que estas son propias del adulto y ellos llegan a tener crecimiento exagerado del hígado y del vaso que se manifiesta por saciedad temprana. El paciente dice es que comí muy poco y me siento muy lleno. Perfecto. Doctor, y bueno, hasta aquí hemos estado charlando de algunos de los datos clínicos relativamente precoces que nos pueden orientar a que podemos estar en presencia de una leucemia. Ahora, ¿cuál sería, desde el punto de vista médico, la metodología diagnóstica? Es decir, ¿cuáles son los pasos que hacemos para poder establecer un diagnóstico de la enfermedad? Claro. Por lo general se empieza con estudios de la sangre, estudios o pruebas que se hacen directamente tomados de venas periféricas de la sangre. Se toma una biometría hemática, ese es el estudio principal o el más importante de forma inicial. De hecho, cualquier médico de primer contacto lo primero que hace es tomar estudios de laboratorio generales y ahí se documenta casi siempre alteración en los glóbulos blancos. Incluso algunos de mis estudiantes residentes de posgrado me preguntan que si es normal a veces que un paciente llegue con leucocitosis siempre al diagnóstico. Les comento que a veces la biometría puede estar incluso normal o discretamente alterado en algunos parámetros. Puede haber anemia, puede haber presencia de trombocitopenia, que es la disminución en la cifra de las plaquetas, y los glóbulos blancos pueden estar casi siempre al alta, pero eso no es exclusivo, también pueden tener disminución de los glóbulos blancos. Una vez que se hacen estudios generales, también se hacen pruebas de hígado, donde luego se ve elevación de algunos otros parámetros, como son un parámetro que se llama DHL, deshidrogenasa láctica, y finalmente el diagnóstico como tal se tiene que hacer directamente en médula ósea. Como habíamos comentado en la definición, es una producción exagerada de glóbulos blancos que no son funcionales, entonces se tiene que ir al sitio de producción sanguíneo, que es la médula ósea y el hueso. Se toma un aspirado de médula ósea, que es con una aguja especial, se extrae líquido, que es parecido a la sangre, esa es la consistencia de la médula ósea, y un pequeño fragmento de hueso, que es la biopsia de hueso, para poder establecer el diagnóstico. Todo esto, aparte a estos estudios, se les puede hacer pruebas más a profundidad, tanto genéticas como estudios que le llamamos de citometría de flujo. Son pruebas sofisticadas para poder establecer qué tipo de leucemia es, así como las mutaciones nos permiten establecer el pronóstico de la enfermedad. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos importantes en poder conocer el origen, la estirpe, que nosotros lo conocemos, poder clasificarla. Y una cosa que me parece que es fundamental en toda esta área de la oncohematología también, pues
la estadificación de la enfermedad. Así Para es. nosotros y para nuestro público, pues saber qué tan avanzada está esta enfermedad y algunos otros factores, como usted mencionó, de citometrías de flujo, para conocer algunas características ya muy particulares de la leucemia, y con base en ello hacer marcadores hasta de inmunohistoquímica, ¿no? Para Así es. poder darle el nombre específico y con base en ese nombre pues personalizar el tratamiento. Así es. Ahora, doctor, estudios de imagen, tomografía, resonancias, PETs, porque a veces nuestros pacientes nos preguntan, oiga, ¿me puedo hacer un PET para saber esto? ¿En qué parte del proceso diagnóstico podríamos incluir estudios complementarios independientes de los que usted ya manifestó? Usualmente en la estadificación, a veces cuando hablamos de leucemias crónicas, sí pudiera tener un papel lo que es el ultrasonido o para poder establecer si hay crecimiento de hígado y vaso. Como la leucemia es un cáncer líquido, como tal, no se hace estudios de imagen casi desde el principio. Hígado y vaso son los órganos que más interesan. Hay otros tipos parecidos de enfermedades o incluso enfermedades donde se traspola lo que es la enfermedad ganglionar con la enfermedad propia de la leucemia, pero como tal un estudio de imagen, quizá el más útil en leucemia pudiera ser el ultrasonido. La tomografía por emisión de positrones, la PET, la tomografía normal o contrastada, por lo general la utilizamos para tumores sólidos. En el caso de la leucemia, como es un tumor líquido, es una enfermedad que está prácticamente en todo el cuerpo, cuando se diagnostica, el estudio más importante vendría siendo la genética. Claro, magnífico. Y ya con eso podemos clasificar a nuestros pacientes con qué tipo de leucemia. Así Ahora, en ese ámbito, doctor, sabemos que hay, de acuerdo al tipo de la leucemia, pues algunas que se comportan de una manera más agresiva, otras que son un poquito más indolentes relativamente. Para que nuestro distinguido auditorio tenga conocimiento, ¿en qué consistiría que unas se fueran más agresivas que otras? Entendemos nosotros que tiene que ver con la estirpe, con el tipo de línea celular involucrada, pero en términos generales, doctor, ¿qué nos podría decir al respecto? Por lo general, quizás soy un poco reiterante, pero la genética es lo que más va a marcar actualmente hacia dónde se va a ir una leucemia. Normalmente las pueden clasificar del origen de donde provienen, pueden ser B o pueden ser T, dependiendo de los linfocitos, en el caso de las leucemias linfoblásticas, de origen mieloide. Actualmente en adultos la más común es la mieloide, seguida por la linfoblástica. En niños la linfoblástica es la más común. La más común. Y de hecho en niños la que más se cura es la leucemia linfoblástica aguda. Casi siempre es de origen B. Entre B y T, pues obviamente la de origen B tiene un mejor pronóstico que la de origen T. Y en niños la mieloide se considera también de mal pronóstico. Hablando de adultos, igual no hay estadísticas como tal. Se comenta que la leucemia linfoblástica de origen B es todavía mejor que la de origen T. Y entre mieloide y linfoide, en adultos como tal casi se van a la par en cuanto a pronóstico. Creo que lo que más ha cambiado el tratamiento, pero sobre todo el pronóstico de la leucemia actualmente son las mutaciones que tienen los pacientes al momento de hacer el diagnóstico. Actualmente se considera una mutación que es el cromosoma Filadelfia en adultos, que es la que más tiene peso. En el caso de mi experiencia, pues trato adultos. Considero que el hacer esa mutación al diagnóstico es lo que más le va a dar pronóstico al paciente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y ahora justamente tocó el punto clave. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la clasificación, la estadificación de la enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos con los que actualmente disponemos para tratar esta enfermedad? Igual aquí ha ido cambiando mucho el tratamiento de la enfermedad. Anteriormente se contaba con quimioterapia únicamente, era el tratamiento para todos, como tal no había mucha diferencia entre dar un tratamiento para un tipo de paciente que para otro. Esto ha ido cambiando con el paso de los años, se ha ido personalizando. El hacer pruebas genéticas nos permite establecer si hay tratamientos que le llamamos diana o tratamientos blanco. Que permiten atacar directamente ciertas mutaciones.
Y finalmente existe actualmente el manejo con la inmunoterapia, que esto yo creo que vino a revolucionar el cáncer en los últimos años. Hace 8 años que egresé de la especialidad, no existía todavía esto, estaba en sueños poder acceder a estos medicamentos aquí en México, pero actualmente es parte del día a día. El hecho de volver a regresar ahorita y ver cómo ha cambiado todo esto, pues ha revolucionado el tratamiento. Y finalmente los tratamientos Diana igual han permitido establecer tratamientos ya más dirigidos, incluso llegamos a la etapa de los esquemas que llamamos libres de quimioterapia. Esto significa que ya no se dan tratamientos únicamente con quimioterapia convencional, sino que se pueden combinar medicamentos de inmunoterapia con tratamiento Diana para poder tener pacientes que puedan incluso estar en casa recibiendo tratamiento, a diferencia de antes que prácticamente se la vivían en el hospital. No, y además el tratamiento de la leucemia, incluso de los linfomas, recordábamos esquemas de quimioterapia muy rudos, muy bravos. Así es. Y yo creo que lo que ha pasado en esta área de la oncohematología emula lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, en cáncer renal o en melanoma, que eran esquemas muy importantes y realmente poca respuesta terapéutica. Así es. Pero por ahí el melanoma nos abrió los ojos con la inmunoterapia y hoy tanto el melanoma como el cáncer renal pues se tratan exclusivamente con inmuno, ¿no? Y hay hasta líneas de tratamiento basadas en inmunoterapia. Muy bien, doctor. Entonces, ya en ese sentido, la siguiente pregunta sería, en el sector público, sabemos que en el sector privado pues existe, pero un paciente que sea derechohabiente de alguna institución pública, ¿tiene acceso a estos tratamientos? Sí, eso es lo más importante. Yo creo que el acceso que actualmente se tiene en salud, en el caso específicamente la leucemia, la verdad me ha sorprendido. Aquí en el estado llevo ya 3 años. Anteriormente ya he estado en otras instituciones, en centros médicos en Ciudad de México, en Veracruz, y la realidad es que pues cambia muchísimo la forma en que se trata el cáncer en las diferentes entidades. Sí. Este estado considero es de los que más tienen acceso a la salud. Ya he estado en todos estos lugares. La inmunoterapia incluso la podemos dejar en pacientes que no han respondido a un primer tratamiento y se da de forma sistemática a cualquier paciente adulto. En el caso, le digo yo, trabajo con pacientes mayores. Adultos. Y ha cambiado realmente el tratamiento. Se puede dar desde segunda línea en esta inmunoterapia y los pacientes llevan una calidad de vida muy buena. En el caso, obviamente, del ámbito privado, ahí ya cambia un poco. Obviamente, es muy difícil costear estos tratamientos porque hablamos de la parte de la farmacoeconomía, que pues son tratamientos para el público en general casi inaccesibles, pero con los nuevos tratamientos e incluso el acceso que se tiene en las instituciones públicas, al menos considero en la que yo laboro, se puede acceder de forma temprana al tratamiento. Muy bien. Doctor Lecona, estamos llegando al término de esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora para nosotros, para nuestro auditorio. Y quisiéramos pedirle, si fuera tan amable, que nos dijera sus datos, dónde lo pueden localizar, su consultorio privado o la institución, números de contactos con toda confianza y un mensaje final de cierre para nuestro auditorio. Pues lo más importante, considero, es, como comentamos, reconocer quizá los signos tempranos de la enfermedad, acudir a tiempo a un médico facultativo para poder tener un tratamiento oportuno, ya que sabemos que como cualquier otra enfermedad, el acceder tempranamente a un sistema de salud permite que el paciente le vaya mejor en el tratamiento. Y pues actualmente estoy laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Hospital Regional El Marqués. También de forma privada estamos laborando en el Refugio, en unos consultorios privados, y en San Juan del Río también tenemos ahí consultorio para cualquier atención a nuestros pacientes en la clínica guadalupana que se encuentra en Avenida Central. Muy bien, pues agradecemos mucho su aportación, doctor, Muchas gracias por la invitación. Y también a nuestro auditorio le agradecemos el favor de su atención y nos vemos en la próxima de Soluciones Medicina. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.
Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.